La mañana estaba fría en el Valle de Oregón cuando alguien llamó a la puerta de Rachel Dunn. El viento movía los árboles secos alrededor de la pequeña granja, y las tablas viejas del porche crujían como si estuvieran cansadas de seguir resistiendo el tiempo. Rachel dejó el cubo de agua en el suelo y se limpió las manos en el delantal antes de abrir. Frente a ella había un hombre alto, cubierto con un abrigo marrón desgastado. Las mangas estaban rotas en los puños y sus botas parecían haber recorrido medio país. Tenía polvo en la ropa, cansancio en los ojos y una expresión tranquila que inspiraba confianza. «Buenos días, señora», dijo con voz baja. «Mi nombre es Nate Carver. Estoy buscando trabajo por la temporada de cosecha. No necesito mucho, solo un lugar donde dormir y comida suficiente para seguir trabajando». Rachel lo observó en silencio. No parecía peligroso. Parecía solo. Pero había algo importante que Rachel Dunn no sabía. Ese hombre no se llamaba Nate Carver. Su verdadero nombre era Jonas Ashford. Y Jonas Ashford era el hombre más rico de todo Harmony Valley. Poseía más de 11,000 acres de tierra, cientos de cabezas de ganado y una fortuna capaz de comprar cada pequeña granja del valle sin siquiera notarlo. Pero aquella mañana había dejado su caballo fino escondido a kilómetros de distancia. Había cambiado su ropa elegante por aquel abrigo roto y caminó hasta la granja de Rachel fingiendo ser un simple vagabundo. Porque Jonas Ashford quería descubrir algo que el dinero jamás había podido comprarle. Quería saber si alguien podía quererlo, cuando no tuviera nada. Rachel cruzó los brazos. «Seré sincera con usted, señor Carver», dijo. «No puedo pagar mucho. Apenas puedo mantener esta granja funcionando. Tendría que dormir en el granero y conformarse con 3 comidas al día». Jonas bajó la mirada, fingiendo humildad. «Eso me basta, señora». Rachel suspiró. La verdad era dura. Desde que su esposo Daniel murió, todo había empeorado. La granja estaba llena de deudas, las cercas se caían, el pozo fallaba constantemente y el invierno se acercaba demasiado rápido. Ella necesitaba ayuda desesperadamente. Y aquel extraño necesitaba un lugar. Así que tomó una decisión. «Muy bien», dijo finalmente. «Puede quedarse». Jonas inclinó la cabeza. «Y gracias». Rachel no imaginaba que acababa de contratar al hombre más poderoso del valle. Y Jonas no imaginaba que aquella mujer cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Rachel preparó sopa caliente y pan duro para la cena. Jonas tomó el plato y caminó hacia el granero. Era lo normal. Los trabajadores comían aparte. Siempre había sido así. Pero antes de llegar a la puerta, escuchó la voz firme de Rachel detrás de él. «¿A dónde cree que va?» Jonas se detuvo. «Pensé que comería afuera, para no incomodar». Rachel frunció el ceño. «Nadie come solo en mi casa, señor Carver». Aquellas palabras golpearon a Jonas más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera escuchado en años. Porque Jonas Ashford, el hombre más rico de Oregón, llevaba 20 años cenando solo en una mesa enorme y silenciosa. Rachel señaló la silla frente a ella. «Siéntese y coma como una persona decente». Jonas obedeció lentamente. Y mientras probaba aquella sopa sencilla en una cocina pequeña y humilde, sintió algo extraño. Paz. No era admiración. No era interés. No era miedo. Rachel lo trataba como si fuera un hombre común. Como si su valor no dependiera del dinero. Y Jonas no estaba acostumbrado a eso. Años atrás, había amado a una mujer llamada Clarissa. Hermosa. Elegante. Encantadora. Jonas había pensado que ella lo amaba de verdad. Hasta que una noche escuchó una conversación que destruyó algo dentro de él para siempre. Clarissa estaba hablando con su hermana antes de la boda. Y riéndose dijo: «¿Amarlo? Tal vez no, pero cualquiera puede soportar mucho por 11,000 acres». Jonas sintió que el mundo entero se congelaba. En ese instante entendió algo horrible. Nadie veía al hombre. Todos veían la fortuna. Desde entonces, cada sonrisa le parecía falsa. Cada mirada amable escondía interés. Cada mujer parecía enamorada de sus tierras, no de él. Por eso estaba allí ahora. Disfrazado. Escondido detrás de un nombre falso. Buscando una verdad que temía no encontrar jamás.
Los días comenzaron a pasar. Jonas trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Arregló cercas viejas. Reparó herramientas. Hizo funcionar nuevamente la bomba del pozo. Rachel observaba sorprendida cómo la granja empezaba lentamente a revivir. «Trabaja demasiado», le dijo una tarde. Jonas sonrió apenas. «Tal vez llevo mucho tiempo sin tener un lugar donde quedarme». Rachel no respondió. Pero aquella noche le sirvió una porción extra de comida. Y Jonas sintió un calor extraño en el pecho. Uno que el dinero jamás había podido darle. Una mañana fría, Rachel notó que el abrigo marrón de Jonas apenas lo protegía del viento. Sin decir mucho, entró a la casa y volvió con un abrigo grueso de lana. Era el abrigo de su difunto esposo. Daniel era de su tamaño, dijo. Ya no le sirve a nadie guardado aquí. Jonas se quedó inmóvil. Aquella mujer pobre estaba regalándole lo único valioso y cálido que tenía. Y lo hacía sin esperar nada a cambio. Jonas tragó saliva lentamente. Nadie le había dado algo así en muchos años. Porque todo lo que había recibido siempre tenía condiciones. Intereses. Expectativas. Pero Rachel simplemente quería que él no pasara frío. Nada más. Días después fueron juntos al pueblo. Mientras cargaban suministros, dos hombres bien vestidos comenzaron a burlarse del vagabundo que Rachel había recogido. «Parece que ahora aceptas a cualquiera en tu granja», dijo uno riendo. Rachel levantó la cabeza inmediatamente. Y respondió con firmeza. «Este hombre ha trabajado más honestamente en un mes que ustedes en toda su vida». Los hombres se quedaron callados. Jonas también. Porque nadie lo había defendido jamás. La gente lo adulaba. Lo respetaba. Le temía. Pero nunca lo protegían. Nunca se preocupaban por él. Rachel sí. Y poco a poco. Jonas comenzó a enamorarse. No de la idea de Rachel. No de su belleza. Sino de la paz que sentía cuando ella lo miraba como a un hombre normal. Pero el problema era que la mentira seguía creciendo. Y tarde o temprano, la verdad destruiría todo. El otoño llegó lentamente a Harmony Valley. Las mañanas eran más frías, el viento soplaba con fuerza entre los árboles secos y las noches parecían más largas dentro de la pequeña casa de Rachel Dunn. Pero, por primera vez en muchos años, Rachel ya no se sentía completamente sola. Jonas, o Nate, como ella aún lo conocía, estaba siempre allí. Trabajando. Ayudando. Escuchando. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, algo estaba cambiando entre ellos. Algo profundo. Algo peligroso. Rachel comenzó a notar pequeños detalles. La forma en que Nate arreglaba las cosas parecía demasiado precisa para un simple vagabundo. Sus manos eran fuertes, pero también cuidadosas. Hablaba poco, aunque cuando lo hacía, parecía alguien acostumbrado a ser escuchado. Había educación en él. Calma. Y una tristeza escondida detrás de los ojos. Una noche, mientras compartían café junto a la estufa, Rachel lo miró fijamente. «No pareces un hombre que haya nacido pobre», dijo de repente. Jonas sintió que el corazón se detenía por un segundo. Pero mantuvo la expresión tranquila. «¿Y cómo parece un hombre pobre?» Rachel sonrió apenas. «No lo sé, supongo que alguien más acostumbrado a rendirse». Jonas bajó la mirada hacia la taza. Porque ella tenía razón. Él nunca había aprendido a rendirse. Había construido un imperio desde la nada. Pero ahora estaba perdiendo algo mucho más importante que dinero. Estaba perdiendo la capacidad de seguir mintiéndole a Rachel. Los días juntos empezaron a sentirse peligrosamente naturales. Trabajaban lado a lado en el campo. Rachel reía más. Jonas también. A veces compartían silencios cómodos mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. Y poco a poco, Jonas empezó a olvidar quién era cuando estaba cerca de ella. No era el gran señor Ashford. No era el hombre más rico del valle. Era simplemente un hombre cansado que encontraba paz en aquella pequeña granja. Pero la realidad seguía esperándolo afuera. Cada pocos días aparecían jinetes del rancho Ashford buscando instrucciones. Jonas debía esconderse para evitar ser descubierto. Mientras tanto,
Rachel luchaba contra problemas que él podía solucionar en segundos. Eso era lo que más lo destruía. Ella contaba monedas para comprar alimento. Reparaba ropa vieja una y otra vez. Dormía preocupada por las deudas. Y Jonas tenía suficiente dinero para borrar todos sus problemas antes del desayuno. Pero si lo hacía, todo terminaría. Porque entonces Rachel descubriría la verdad. Y él necesitaba saber una cosa antes de perderla. ¿Lo quería a él, o querría al hombre rico? Una tarde lluviosa, Rachel encontró a Jonas reparando el techo del granero bajo la tormenta. «Baja de ahí antes de matarte», gritó. Jonas sonrió desde arriba. «Todavía no tengo permiso para morir». Rachel rodó los ojos. Pero cuando él bajó, ella tomó una manta seca y la colocó sobre sus hombros con cuidado. Sus manos rozaron el cuello de Jonas apenas un segundo. Y el aire cambió entre ellos. Los dos lo sintieron. Rachel apartó la mirada primero. «Voy a preparar café», murmuró. Jonas la observó entrar a la casa mientras el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Por primera vez en 20 años, tenía miedo de enamorarse de verdad. Porque esta vez sí podía perderlo todo. Esa misma semana llegó la carta. El banco exigía el pago completo de la deuda de la granja. 30 días. O perdería todo. Rachel leyó el documento sentada en la mesa de la cocina. Sus manos temblaban. Jonas estaba frente a ella. Y sintió una desesperación insoportable. Porque él podía arreglar aquello fácilmente. Podía entrar al banco como Jonas Ashford y pagar toda la deuda en menos de 5 minutos. Pero entonces Rachel descubriría la mentira. ¿Y si eso pasaba? ¿Todo lo que habían vivido desaparecería? Rachel dejó la carta lentamente sobre la mesa. «Creo que esta granja finalmente llegó a su final», susurró. Jonas sintió un dolor real en el pecho. «No digas eso». Rachel soltó una pequeña risa triste. «A veces las personas trabajan muy duro, y aún así pierden». Jonas la miró fijamente. Ella no hablaba solo de la granja. Hablaba de la vida. Aquella noche Jonas no pudo dormir. Caminó solo dentro del granero mientras el viento golpeaba las paredes. Tenía su respuesta. Rachel ya había pasado la prueba. Ella lo había tratado con bondad cuando creía que no tenía nada. Lo había defendido. Alimentado. Escuchado. Incluso le entregó el abrigo de su esposo muerto para protegerlo del frío. Ella había elegido al hombre antes de conocer el dinero. Entonces, ¿por qué seguía callando? Porque ahora tenía un miedo diferente. No temía que Rachel fuera como Clarissa. Temía que Rachel jamás lo perdonara por haberle mentido. Y quizás tenía razón. Porque cuanto más tiempo pasaba, más cruel parecía la verdad. A la mañana siguiente, Rachel encontró a Jonas sentado afuera mirando el amanecer. «No dormiste», dijo ella. «No mucho». Rachel se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Rachel dijo algo inesperado. «A veces pienso que apareciste aquí justo cuando estaba a punto de rendirme». Jonas giró lentamente hacia ella. Rachel sonrió con tristeza. Cuando Daniel murió, esta casa dejó de sentirse viva. Todo era trabajo. Silencio. Cansancio. Pero desde que llegaste. Ella se detuvo. Jonas sintió que el corazón casi explotaba dentro de su pecho. «Desde que llegué, ¿qué?» Rachel bajó la mirada. «Ya no me siento tan sola». Aquellas palabras destruyeron las últimas defensas de Jonas Ashford. Porque nadie jamás le había dicho algo tan simple. Y tan verdadero. Jonas estuvo a punto de confesarlo todo en ese instante. Su verdadero nombre. El rancho. El dinero. La mentira. Todo. Pero entonces escucharon el sonido de un caballo acercándose por el camino. Y unos segundos después, el destino llegó a la granja. Un hombre del rancho Ashford apareció montando rápidamente. Miró directamente hacia Jonas. Y gritó frente a Rachel. «Señor Ashford. Por fin lo encontramos». El mundo entero quedó en silencio. Rachel lentamente giró la cabeza hacia Nate. Y por primera vez. Lo miró como a un completo desconocido.
El silencio cayó sobre la granja como una tormenta. Rachel Dunn permaneció inmóvil junto a la cerca, mirando al hombre que había compartido su mesa durante 2 meses. El hombre que había dormido en su granero. El hombre al que había protegido. El hombre al que empezaba a amar. Y ahora un extraño acababa de llamarlo por otro nombre. Señor Ashford. El jinete bajó del caballo apresuradamente. Todo el rancho está buscándolo, señor. Pensamos que algo terrible había pasado. Entonces finalmente notó a Rachel. Y comprendió demasiado tarde lo que acababa de hacer. Jonas cerró los ojos un instante. Todo había terminado. Rachel lo observó lentamente. Su rostro perdió color. Ashford. Susurró. Jonas dio un paso hacia ella. Rachel, yo puedo explicarlo. Jonas Ashford. Repitió ella, esta vez con la voz quebrada. El corazón de Jonas se hundió. Porque ya no había confusión en sus ojos. Solo dolor. Un dolor profundo y silencioso. El peor de todos. Rachel retrocedió lentamente como si el hombre frente a ella acabara de convertirse en un desconocido. Tú, murmuró. Tú eres el hombre más rico del valle. Jonas intentó acercarse. Rachel. No. Ella levantó la mano inmediatamente. Y Jonas se detuvo. El viento movía el cabello de Rachel mientras intentaba respirar con normalidad. Pero estaba temblando. Todo este tiempo, dijo apenas. ¿Todo fue mentira? Jonas sintió que cada palabra era un golpe. Mi nombre sí fue una mentira, pero lo que sentía por ti no. Rachel soltó una pequeña risa rota. Una risa llena de incredulidad y dolor. ¿Sentías algo por mí? Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Me dejaste darte comida cuando yo apenas tenía suficiente para mí. Jonas bajó la mirada. Rachel. Te di el abrigo de Daniel. Aquello salió de su pecho como un grito herido. El único abrigo bueno que quedaba en esta casa. Porque pensé que ibas a morir de frío. Jonas sintió que el aire desaparecía. Rachel tenía lágrimas corriendo por las mejillas ahora. Y tú tenías dinero suficiente para comprar medio Oregón. Cada palabra estaba cargada de humillación. De orgullo roto. De confianza destruida. El capataz intentó hablar. Señora Dunn, yo no sabía. Jonas giró inmediatamente. Vete. El hombre dudó. Pero señor. Ahora. El jinete obedeció sin decir otra palabra. Y entonces quedaron solos. Solo Rachel. Solo Jonas. Y la verdad destrozándolo todo entre ellos. Rachel cruzó los brazos como si intentara protegerse. ¿Qué clase de hombre hace algo así? Jonas sintió aquella pregunta atravesarle el pecho. Y por primera vez en años, no tuvo una respuesta elegante. No tuvo orgullo. No tuvo riqueza. Solo culpa. Uno cobarde, dijo finalmente. Rachel lo miró sorprendida. Jonas respiró profundamente. Tienes derecho a odiarme. Ella apartó la mirada, intentando contener las lágrimas. Pero Jonas continuó. Porque ya no podía esconderse. Hace muchos años iba a casarme con una mujer llamada Clarissa. Rachel permaneció en silencio. Creí que me amaba. Pero antes de la boda le escuché decir que cualquier mujer podía soportar mucho, por 11,000 acres. Rachel lentamente volvió a mirarlo. Jonas sonrió con tristeza. Ese día entendí que nadie veía al hombre. Solo el dinero. Su voz empezó a romperse. Y después de eso, cada sonrisa me parecía falsa. Cada mirada amable tenía un precio. Rachel bajó los ojos lentamente. Jonas dio otro paso hacia ella. Y entonces te vi en el pueblo. Todos intentaban agradarme como siempre, excepto tú. Rachel recordó aquel día. Jonas continuó. Tú me miraste como si yo fuera solo otro hombre más. No necesitabas nada de mí. Y eso me volvió loco. Rachel respiró temblorosamente. Jonas ya no podía detener las palabras. Quería saber si una mujer podía quererme sin saber quién era. ¿Y para descubrirlo decidiste humillarme? Preguntó Rachel con la voz rota.
Jonas cerró los ojos. No pensé que terminaría así. Pero terminó así. Rachel finalmente explotó. Las lágrimas caían libremente ahora. ¿Tienes idea de cómo se siente esto? Jonas guardó silencio. Rachel señaló la casa detrás de ellos. Yo te conté cosas personales. Lloré frente a ti. Me preocupé por ti. Compartí lo poco que tenía porque pensé que estaba solo. Su voz comenzó a quebrarse aún más. Y mientras yo contaba monedas para salvar esta granja, tú podías arreglar todo con una firma. Jonas sintió vergüenza verdadera. No la vergüenza del orgullo, sino la vergüenza de haber herido a alguien bueno. Lo sé, dijo en voz baja. Rachel negó con la cabeza. No. No lo sabes. Ella respiró profundamente intentando controlarse. Mi orgullo era lo único que me quedaba después de perder a Daniel. Y tú me dejaste gastarlo en un hombre que nunca necesitó ayuda. Jonas sintió un dolor insoportable. Porque ella tenía razón. Toda la razón. Durante varios segundos ninguno habló. Solo el sonido del viento entre los árboles. Entonces Jonas hizo algo que nunca hacía. Se quitó el sombrero lentamente. Y habló como un hombre, no como un rico. Fui egoísta. Rachel levantó la vista. Quería ser amado de verdad tan desesperadamente, que terminé lastimando a la única persona que realmente me vio. Sus ojos estaban húmedos ahora. No puedo justificarlo. Rachel permaneció quieta. Jonas respiró con dificultad. Pero cada momento contigo fue real. Su voz tembló. Cuando me sentaba en tu mesa, era real. Cuando trabajaba contigo, era real. Cuando me diste el abrigo de Daniel. Jonas tragó saliva. Nadie había hecho algo tan bueno por mí en toda mi vida. Rachel sintió que el pecho le dolía. Porque sabía que él estaba diciendo la verdad. Y eso hacía todo mucho peor. Jonas metió la mano dentro del abrigo y sacó cuidadosamente la chaqueta de lana de Daniel. La sostuvo entre ambos. No merezco esto. Rachel miró el abrigo en silencio. Jonas dio un paso atrás. Empaqué mis cosas esta mañana. Rachel levantó la cabeza sorprendida. Jonas sonrió con tristeza. Y creo que una parte de mí sabía que terminarías descubriéndolo. El viento movió el abrigo marrón desgastado que todavía llevaba puesto. Aquel abrigo falso. Aquel disfraz. Aquella mentira. Me iré hoy mismo, dijo Jonas. Pero antes necesitaba decirte algo sin esconderme detrás del dinero. Rachel no respondió. Jonas la miró directamente a los ojos. Y por primera vez desde que llegó a la granja, habló completamente desnudo de orgullo. Te amo. Rachel cerró los ojos inmediatamente. Porque aquellas dos palabras dolían más que toda la mentira. Jonas continuó. Y no voy a usar mi fortuna para pedirte perdón. No voy a comprarte. No voy a salvar esta granja para obligarte a quedarte conmigo. Rachel abrió lentamente los ojos. Jonas retrocedió otro paso. Solo quería que supieras que el hombre que trabajó tus campos, ese hombre era real. Rachel sintió lágrimas nuevas bajar por sus mejillas. Porque ella también lo sabía. Y esa era la parte más difícil de olvidar. Jonas colocó el abrigo de Daniel cuidadosamente sobre la cerca. Luego bajó la mirada. Adiós, Rachel. Y comenzó a alejarse lentamente. Pero Rachel no lo detuvo. Porque todavía no sabía si el dolor en su pecho venía de la traición. O de verlo marcharse. La granja se sintió vacía después de que Jonas se fue. Demasiado vacía. Rachel intentó convencerse de que era mejor así. Intentó volver a la rutina. Trabajar. Limpiar. Ignorar el dolor. Pero cada rincón de la casa le recordaba a él. La silla donde se sentaba durante la cena. Las herramientas que había reparado. La cerca nueva junto al campo. Incluso el silencio parecía distinto ahora. Más frío. Más pesado. Y Rachel empezó a comprender algo aterrador. Extrañaba a Jonas Ashford. No al hombre rico. No al dueño de 11.000 acres. Extrañaba al hombre que trabajaba junto a ella desde el amanecer.
Al hombre que nunca dejaba que cargara sola los sacos pesados. Al hombre que sonreía apenas cuando ella servía café. Al hombre que parecía sorprendido cada vez que alguien lo trataba con bondad. Extrañaba al hombre del abrigo marrón. Pasó una semana. 7 días largos y silenciosos. Rachel dormía poco. Y aunque intentaba odiarlo, no podía olvidar la expresión de Jonas cuando pidió perdón. Porque él no había intentado comprarla. No prometió salvar la granja a cambio de amor. No utilizó su riqueza para escapar de lo que hizo. Simplemente dijo la verdad. Y aceptó perderla. Eso era lo que seguía rompiendo el corazón de Rachel. La mañana del 8º día amaneció brillante y fría. Rachel estaba alimentando a las gallinas cuando escuchó ruedas acercándose por el camino. Levantó la vista lentamente. Una elegante carreta negra avanzaba hacia la granja. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La carreta se detuvo frente a la casa. Y Jonas Ashford descendió de ella. Pero había algo extraño. No llevaba ropa elegante. No llevaba el traje caro del hombre más rico del valle. Llevaba el viejo abrigo marrón. El mismo abrigo desgastado con el que había llegado a su puerta aquella primera mañana. Rachel se quedó inmóvil. Jonas caminó lentamente hacia ella. Sin guardaespaldas. Sin orgullo. Sin esconderse. Solo él. Cuando quedó frente a Rachel, ninguno habló durante varios segundos. El viento movía suavemente los árboles alrededor de la granja. Finalmente Jonas rompió el silencio. Vine en la carreta porque no quiero esconder quién soy nunca más. Rachel no respondió. Jonas bajó la mirada hacia el abrigo viejo. Pero usé este abrigo porque el hombre que está frente a ti sigue siendo el mismo que durmió en tu granero. Rachel sintió un nudo en la garganta. Jonas levantó lentamente los ojos hacia ella. Y por primera vez desde que ella descubrió la verdad, no había miedo en su voz. Solo honestidad. No vine a hablarte de dinero. Rachel permaneció quieta. Jonas respiró profundamente. No vine a ofrecerte 11.000 acres. Otro silencio. Entonces Jonas dijo las palabras que llevaba días guardando. Vine a preguntarte si todavía puedes querer al hombre. Rachel sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Porque esa era la verdad más dolorosa de todas. Ella nunca se había enamorado de la fortuna. Se había enamorado del hombre. Las lágrimas aparecieron lentamente en los ojos de Rachel. Jonas dio un pequeño paso atrás inmediatamente. No tienes que responder ahora, dijo rápido. Si quieres que me vaya, lo haré. Rachel observó aquel rostro cansado. Por primera vez entendió algo importante. Jonas Ashford no había llegado a su granja buscando diversión. Había llegado herido. Solo. Desesperado por descubrir si alguien podía verlo más allá de la riqueza. Y aunque lo que hizo estuvo mal, el hombre que ella conoció sí era real. El hombre amable. El hombre trabajador. El hombre que odiaba comer solo. Todo eso era verdad. Rachel dejó escapar una respiración temblorosa. Fuiste un idiota. Jonas soltó una pequeña risa triste. Sí. Un mentiroso. También. Rachel lo miró fijamente. Y me rompiste el corazón. Aquellas palabras golpearon a Jonas más fuerte que cualquier otra cosa. Porque por primera vez Rachel admitía algo que ambos habían intentado esconder. Jonas bajó la cabeza. Lo sé. Rachel observó cómo él aceptaba el dolor sin defenderse. Sin excusas. Sin orgullo. Y entonces comprendió algo que muy pocas personas entienden en la vida. Los errores pueden destruir una relación. Pero la honestidad después del error puede salvarla. Rachel caminó lentamente hacia él. Jonas levantó la vista sorprendido. Rachel tocó suavemente el viejo abrigo marrón. Este abrigo horrible realmente debería desaparecer. Jonas sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña. Real. Rachel sintió lágrimas bajar por sus mejillas otra vez. Cuando llegaste aquí pensé que eras solo otro hombre perdido. Jonas la observaba en silencio. Rachel tragó saliva. Y resulta que el perdido eras tú desde el principio.
Aquello terminó de destruir las últimas defensas de Jonas Ashford. Sus ojos se humedecieron. Porque nadie jamás lo había entendido tan bien. Jonas tomó aire lentamente. Rachel, si todavía es demasiado tarde, lo aceptaré. Pero necesito decir esto una vez, honestamente. Ella no apartó la mirada. Jonas dio un paso hacia ella. Te amo más de lo que pensé posible. Y aunque tenga toda la riqueza de Oregón, cambiaría todo por volver a sentarme contigo en esa pequeña cocina. Rachel sintió el corazón acelerarse. Jonas continuó. No quiero que me elijas por mi apellido. Su voz tembló apenas. No quiero que me elijas por las tierras. Otro paso. Solo quiero saber si todavía hay espacio para mí en esta casa. Rachel permaneció inmóvil unos segundos. Y entonces recordó aquella primera noche. El hombre cansado llevando su plato hacia el granero. La tristeza silenciosa en sus ojos. Y recordó las palabras que habían cambiado todo sin que ella lo supiera. Nadie come solo en mi casa. Rachel finalmente sonrió entre lágrimas. Una sonrisa pequeña. Suave. Pero suficiente para devolverle la vida a Jonas. Ella abrió lentamente la puerta de la casa. Y dijo. Entra, Jonas. Él apenas podía respirar. Rachel sostuvo la puerta mientras lo miraba fijamente. Ya conoces la regla. Jonas sintió que el pecho le explotaba de emoción. Rachel sonrió otra vez. Nadie come solo en mi casa. Y en el idioma silencioso de Rachel Dunn. Eso significaba. Quédate. Jonas Ashford y Rachel Dunn se casaron ese otoño. El valle entero habló de ello durante meses. Nadie entendía cómo el hombre más rico de Oregón terminó enamorado de una viuda orgullosa con una granja casi destruida. Pero ellos nunca explicaron la verdad. La historia del granero. Del abrigo marrón. De las cenas pequeñas. De las noches frías. De la mentira que casi destruyó todo. Eso quedó solo entre ellos. Porque algunas historias pertenecen únicamente a las dos personas que la sobrevivieron. Rachel jamás vendió su pequeña granja. Jonas nunca se lo pidió. Y muchas tardes los dos cabalgaban hasta allí simplemente para sentarse juntos en silencio mientras el sol desaparecía sobre los campos. El viejo abrigo de lana de Daniel volvió a quedar colgado en su lugar. Y nunca volvió a salir de esa casa. Pero el abrigo marrón desgastado. Ese Jonas lo conservó para siempre. Porque le recordaba quién había sido el día que alguien finalmente lo amó sin contar sus acres. Y desde entonces, la enorme mesa vacía de la mansión Ashford nunca volvió a sentirse fría. Porque un hombre que ha sido amado por quien realmente es, nunca vuelve a cenar solo.